disculpa, quería dar cuenta, señor presidente, de la demora en poderme conectar, debido a que estaba en una audiencia, el expediente 035-2021, cuaderno 5, que pertenece al Juzgado Superior de Investigación Preparatoria que está a mi cargo. Y mis sentidas disculpas por ello, señor presidente, y a todos los concurrentes. Muchas gracias. Muy bien, queda grabado en el audio y video. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Muy bien, ahora sí, vamos al día de hoy, viernes 21 de julio de 2023. Vamos a llevar a cabo la audiencia de apelación, el expediente número 249-2015 y 183, en los seguidos contra el señor Ollantumala y otros. Muy bien, de seguido esto, la especialista doctora Tani nos cuenta de la acreditación de las partes procesales. Señor presidente, discúlpeme, no estoy escuchando, al parecer tengo problemas con mi equipo, permítame reiniciarlo, volver a ingresar. A ver, sí, doctor, puede reiniciar, reiniciar. Ahora sí, ¿nos escucha, doctor Medina, bien? Buenas tardes, señor presidente. ¿Nos escucha? Igual, no estoy escuchando. Por favor. A ver, que le solucionen ahí, por favor. Sí, vamos a esperar, doctor Medina, que se solucione para que todo esté habilitado. Nosotros sí le escuchamos muy bien, doctor Medina. No nos escucha todavía. Señor presidente, me parece que ya solucionamos. Doctor Medina, ¿nos escucha ahora bien? Ahora perfectamente, sí. Perfectamente. Muy bien, ahora sí, todo solucionado. Estos son problemas técnicos. Muy bien, antes de proseguir y que no dé cuenta la asistente a esta sala, quiero señalarles de que el colegiado que va a ver este caso está conformado por el suscrito, Yorica Contreras Cuscano, presidente de este colegiado y director de debates. También con el doctor Edgar Francisco Medina Salas y como tercer vocal, la doctora María Eugenia Guillén Ledesma. Muy bien, ahora sí, denos cuenta de la acreditación, señorita.
Buenas tardes, señor presidente, así como señores jueces superiores que integran la primera sala penal de apelaciones nacional, así como sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual de apelación. Señor director del debate, en cuanto a la concurrencia de los sujetos procesales, debo dar cuenta a usted de que contamos por el Ministerio Público con la conexión de la fiscal superior adjunta Elsis Garavito Chan de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. Por la defensa técnica de la acusada Nadine Heredia Alarcón, se encuentra conectado el abogado Martín Cubas. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que dar cuenta la sala. Muy bien, está debidamente acreditadas las partes. Ahora sí, denos cuenta de lo que es materia de impugnación y de alzada. Señor presidente y director del debate, es materia de la presente audiencia el cuaderno de apelación remitido por el tercer juzgado penal colegiado nacional en virtud a lo resuelto en el recurso de queja expediente 249-2015, incidente 80, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón, en contra de la resolución número 20 de fecha 5 de septiembre del 2022, emitida por el tercer juzgado penal colegiado nacional, que declaró improcedente el pedido de la defensa técnica de Nadine Heredia Alarcón de suspender el juzgamiento para el acusado Martín Belaúnde del Ocio en el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Eso es todo lo que tendría que dar cuenta la distinta sala. Muy bien, dando ya en pleno conocimiento de toda la parte procesal, lo que es materia de alzada, vamos a preguntarle al señor abogado si se ratifica en su apelación. Ante todo, muy buenas tardes, señores magistrados, y a todos los presentes. Sí nos ratificamos en el recurso de apelación. Muy bien, habiéndose ratificado y teniendo conocimiento de lo que es materia de alzada, señor abogado, usted tiene 7 minutos para sustentar la misma. Le escuchamos. Muchas gracias, señor director de debates. Nosotros, el 5 de septiembre de 2022, a través de otro abogado defensor en su momento, se interpuso una solicitud en juicio oral. La solicitud era que se suspenda el juzgamiento para el acusado Martín Belaúnde del Ocio, porque no se estaba cumpliendo con el convenio de extradición del cual es parte el Perú con el país de Bolivia, y es lo que voy a pasar ahora a detallar. El convenio de extradición, el convenio interamericano de extradición y también el convenio bilateral entre Bolivia y Perú tiene en su regulación el artículo 13. El artículo 13 establece un requisito para poder llevar a cabo la extradición y, en el caso del país que requiere, en este caso el Perú, que se pueda llevar a cabo el juzgamiento. Ese artículo 13 dice lo siguiente, ¿no? No se puede detener, procesar ni condenar a una persona, ¿no? A un delito distinto del que fue extraditado. En este caso no es controversia, señores magistrados, que el señor Martín Belaúnde del Ocio ha sido extraditado para 3 casos penales en nuestro país. Un caso denominado La Centralita, otro caso denominado Antalsis y un tercer caso denominado Gobiernos Regionales. Este caso en el que nos encontramos en el presente recurso de apelación es un cuarto caso, que es el caso del Partido Nacionalista. Actualmente, y esto tampoco es controversia porque se puede evidenciar de la resolución apelada, la resolución número 20, ¿no? Este caso se encuentra con un trámite de extradición y se encuentra actualmente en el país de Bolivia y su autoridad competente no ha aún emitido ninguna autorización. Es en ese entendido que la defensa en su momento presentó esta solicitud de suspensión para que no continúe el juzgamiento porque considerábamos que no había jurisdicción para que el colegiado pueda estar juzgando en ese momento al señor Belaúnde del Ocio. Lo primero que quiero indicar en relación a esto es que la resolución 20 ha sido en mayoría. El voto en minoría lo sustentó el magistrado Bengoa Valdeiglesias. Y el magistrado, estamos totalmente de acuerdo con el que fue su criterio. Lo que dijo el magistrado es que en este momento existe una norma prohibitiva para continuar con el juzgamiento respecto de esta persona. Y esa norma sería, por norma internacional, sabemos que por la Constitución pasa a formar parte de nuestra legislación nacional, se refiere al artículo 13 de ambos convenios de extradición aludidos, ¿no? Y lo que dice el magistrado en su voto en minoría es que como se encuentra el trámite
ante el país de Bolivia, aún inconcluso, no hay pronunciamiento autoritativo para que se pueda juzgar a esta persona y esta jurisdicción por él se encuentra suspendida hasta que se resuelva lo propio por la autoridad boliviana, ¿no? Lo que dijeron en la resolución 20 los magistrados en mayoría es que podían continuar esperando hasta que se resuelva el tema, ¿no? El día en el que la Corte Suprema de Bolivia resuelva, ya sea a favor de la extradición o denegando la extradición, en ese momento se podría resolver lo propio en el juzgamiento. Pero consideramos nosotros que eso está violando la norma del artículo 13 de ambos convenios, porque justamente el convenio dice que no se puede estar juzgando a una persona si es que no se ha concedido la extradición. Y no hay una flexibilización en el sentido de que se puede estar haciendo el juzgamiento hasta a esperas de que llegue una autorización posterior, que eso es un poco lo que está pasando en el juzgamiento, ¿no? La magistrada directora de debates ha indicado que podría perfectamente llegar la respuesta antes que culmine el juzgamiento y en ese sentido se puede resolver lo propio. Pero consideramos que eso está violando, en este caso, la garantía del juez predeterminado por ley. Actualmente no habría jurisdicción para que el colegiado esté juzgando a esta persona. Ahora, lo que quiero señalar acá es que hemos tenido un antecedente en este expediente. El incidente número 67 ha sido conocido por la Sala Penal de Apelaciones en su momento. En su momento estuvieron ahí los magistrados Martínez Castro, el magistrado Campos Barrenzuela y el magistrado hoy presente acá, director de debates, Contreras Cuscano, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Durante la etapa intermedia se incoó este pedido a través de una nulidad absoluta, porque ya se había advertido esta situación de que no había ampliación de extradición para este caso, ¿no? Y lo que dijo el magistrado Carguancho en su momento es que interpretando él el artículo 13 de estos convenios, consideraba que el no procesamiento implicaba el juzgamiento, ¿no? No implicaba, se podía, dice, investigar e incluso dictar auto de enjuiciamiento contra una persona que no cumplía con lo que dice el convenio de extradición, pero lo que no se podía era juzgarlo. Esa fue la interpretación que hizo el juez de investigación preparatoria y en su momento la sala, ¿no? En la resolución número 5 del 9 de diciembre del 2019, en este incidente 67, confirmó y lo que dijo es que no se encontraba en juicio oral, ¿no? Y eso lo dice en su fundamento 3.10. Esta resolución indica que la defensa refiere que no se puede detener, procesar o condenar a una persona por un delito distinto al que fue extraditado y dice, cabe precisar que el procesado Belaún del Ocio no se le está deteniendo, no se le está condenando y no se le está procesando en el presente caso, es de precisar que no se está llevando a cabo el juicio oral, ¿no? Considera que un juzgamiento es el juicio oral en sí, donde hay debates orales, pero que no nos encontramos en ese estadio. Entonces, en ese momento, bajo la interpretación de los jueces, todavía no había ningún problema, pero ahora ya estamos en juicio oral. Estamos desde febrero del año pasado. Entonces, ahora sí, interpretando lo que dijo el juez Carguancho y lo que dijeron los magistrados en esta resolución del incidente 67, tenemos que traerlo a colación y lo hemos traído a nuestros jueces de juzgamiento, pero ellos en mayoría no desean esperar todavía lo que pueda pasar con el trámite de extradición, pero consideramos que eso no es correcto, que no puede flexibilizarse y estarse esperando porque eso acarrea una nulidad. Nosotros como defensa de Nadine Heredia hemos incoado este pedido porque somos del interés que en el proceso, en el juzgamiento, no haya ningún vicio de nulidad absoluta y que ninguna parte luego, posteriormente, vaya a querer alegar esto, por ejemplo, luego de emitir la sentencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos queriendo en este caso que lo que se haga es que se reserve el juzgamiento para esta persona mientras no llegue la autorización de Bolivia para que haya la extradición y consideramos que eso es el criterio incluso que ya ha habido en el incidente 67, ¿no? Ahora, otro antecedente que quiero mencionar es lo propio que ha pasado en el caso del juzgamiento del señor Alejandro Toledo. En este caso, se le ha estado juzgando por lavado de activos por el caso Ecoteva. Y en este caso, la 9ª Sala Penal Liquidadora, el 2 de mayo de este año, decidió reservar el proceso porque el pedido de extradición con Estados Unidos se encontraba todavía en trámite.
¿no? Y la Fiscalía Superior, a quien se le corrió traslado en su momento, la Fiscalía Superior, la doctora Briceño Aguayo, dijo que estaba conforme con ese pronunciamiento porque lo contrario atentaría contra la Constitución y los convenios internacionales. Ese es el criterio que consideramos debe ser aplicado por todos los jueces de nuestro país, en tanto no, lo contrario significaría desobedecer lo que dicen los convenios que se han firmado, ¿no? Y que en todo caso tampoco ha habido una fundamentación en la resolución 20 de por qué se van a desconocer los convenios. El artículo 13 que prescribe el principio de especialidad, así se le llama, ¿no? No ha habido ninguna fundamentación de ello, consideramos que se está flexibilizando sin haberlo justificado y con un mejor criterio esperamos que ustedes tres, señores magistrados, hagan y cautelen el proceso, porque de lo que se trata acá es evitar nulidades posteriores, ¿no? Y en su momento hemos presentado una apelación porque considerábamos que necesitábamos que ustedes conozcan que esto estaba pasando en el juzgamiento, porque el antecedente en etapa intermedia llegó a ustedes y ahora esto que está pasando en el juicio tenía que llegar a ustedes para que se marque una pauta, ¿no? No estamos queriendo que el juicio se quiebre o que no se investigue a mi patrocinada Nadine Heredia, estamos ya a mitad del juicio, lo que queremos es que respecto al señor Belaúnde se reserve el juzgamiento para evitar nulidades posteriores. Eso es nuestro pedido, señores magistrados, y atento a cualquier pregunta que puedan hacer. Muy bien, por el mismo término tiene el uso de la palabra la señorita fiscal. Muy amable, señor juez superior, presidente y director de debates. Al presente pedido de la defensa técnica de la acusada Nadine Heredia Alarcón, esta Fiscalía Superior solicita que se confirme la resolución judicial 21, que en su oportunidad declaró improcedente el recurso de apelación presentado por la defensa técnica de la acusada en relación a la resolución 20, que es la que hemos escuchado en alegaciones a la defensa. ¿Qué dice esta resolución 21, señores magistrados? De plano, le dice improcedente. ¿Por qué? Porque como ha señalado el abogado, ese recurso de apelación presentado o esa incidencia suscitada en el interior del juicio oral no es un pronunciamiento, una incidencia que sea materia de un recurso de apelación. A criterio del colegiado, en mayoría era a conocimiento de un recurso de reposición. Y en ese sentido fue que la materia era de apelación y por eso lo declaró improcedente de plano. Ya en relación a la resolución 20, que bien ha señalado también la defensa de la acusada Nadine Heredia, es otro investigado, otra defensa técnica. Y cuando el señor abogado de la señora acusada presentó esa incidencia el 5 de septiembre del año 2022, su pedido es, y conforme está señalado en nuestro cuaderno incidental, que ustedes también tienen traslado, señores magistrados, es declarar improcedente el pedido de la defensa técnica de la acusada Nadine Heredia de suspender el juzgamiento para el acusado. Es decir, lo que la defensa pretendía o pretendió en la primera instancia fue la suspensión del procedimiento. Incluso le daba 3 opciones al juzgado penal colegiado, en el cual querían evidentemente la nulidad del juicio oral. Un juicio oral que tiene, como somos de conocimiento público, porque está en audiencias a través de Justicia TV desde el año pasado. Un juicio oral que ha venido sustentándose en base a las pruebas, en base a las aportaciones que ha realizado el Ministerio Público y que de declararse procedente la suspensión del juzgamiento como pretende la defensa de otra investigada, que es la señora Nadine Heredia, que nada tiene que ver con el señor Belaúnde Locio, es pretender caer en una arbitrariedad terrible al descubrir o al pretender que el proceso sea suspendido y consecuentemente anulado. Señores magistrados, también debo de señalar que hay 2 puntos importantes que conviene señalar en esta incidencia. El primero, que como señaló la defensa, ya hay una resolución judicial. La tercera, que declaró también de plano improcedente el pedido de exclusión del señor Belaúnde Locio del juzgamiento. En base al principio de especialidad del Tratado de la Extradición de Perú-Bolivia. ¿Qué es la extradición, señores magistrados? Es un mecanismo de cooperación judicial internacional, pero más que mecanismo, es un derecho que tiene la persona que ha sido sometida a un proceso de extradición, llámese una extradición activa o pasiva. Es decir, es el derecho que tiene el señor Belaúnde Locio de someterse al Estado que lo está requiriendo. Porque el señor Belaúnde Locio, recordarán, se encontraba en Bolivia y fue requerido por el Perú para su extradición. Es cierto que se solicitó su pedido de ampliación, su pedido de extradición primeramente por un determinado hecho y que posteriormente a este hecho de este juicio oral, que es el delito de lavado de activos, se ha solicitado una ampliación de la extradición
en el caso de Perú-Bolivia, porque el Estado boliviano hasta este momento, a pesar del pedido de ampliación del Ministerio Público, todavía no ha emitido la resolución autoritativa correspondiente. Decir que el principio de especialidad no puede ir de que goza es más que determinarlo o denominarlo principio de especialidad, es un derecho irrestricto que goza la persona que tiene la condición de extraditado. Y es un derecho que goza el señor Belaúnde Locio, de no ser juzgado o condenado por hechos que no hayan sido materia de la extradición. Y el derecho que él tiene, la Fiscalía lo tiene muy claro. Y ese derecho, el señor Belaúnde Locio ha renunciado a ese derecho. Es decir, él ha presentado, si ha allanado, al derecho, tal como lo señaló su abogado en la audiencia de primera instancia. Es decir, que el señor Belaúnde Locio quiere someterse al juzgamiento y quiere seguir participando del juicio oral, cosa que no conviene evidentemente a otra parte y a la defensa de la señora Nadine Heredia, porque lo que el Ministerio Público quiere y lo que queremos todos, señores magistrados, es llegar a la verdad de los hechos, ¿no? El señor Belaúnde Locio, como señalé, ha renunciado a este derecho del que goza por su condición de extraditado. Ha firmado un acta de allanamiento a la extradición solicitada por el Ministerio Público en el año 2017. No podemos, en base al principio de especialidad mencionado por la defensa, ir en contra de los derechos del extraditado, el señor Belaúnde Locio. Ahí sí caeríamos en una arbitrariedad. El señor Belaúnde Locio se encuentra sometido al proceso. Aceptar una suspensión o una nulidad afectaría su derecho de defensa. Ahí sí veríamos una afectación de ese derecho. En relación a la primera instancia, lo que señaló la defensa anterior de la señora Nadine era que faltaba un requisito de procedibilidad para que se cumpla la extradición, porque el señor no reunía el pedido que todavía está en trámite ante el Estado boliviano. Pero, señores magistrados, ¿cuál es el objetivo de una extradición? No es que una persona sea sometido a un proceso o se le aplique una condena. Esos dos fines tiene. En relación a la extradición en sí, que el señor Belaúnde Locio forma parte, es su pedido y su derecho que él tiene de asistir al juzgamiento porque quiere esclarecer su situación legal y definirla de una buena vez. En relación a lo que ha señalado ahora sí la defensa técnica, nueva la defensa técnica de la señora investigada Nadine Heredia, en cuanto él cita el caso del señor Alejandro Toledo, en el caso de Coteva, que se le resolvió el proceso, ya no hablamos de suspensión, como señaló y le denegó improcedente el juzgado penal colegiado. Ahora estamos hablando de la figura de la reserva del juzgamiento. En ese caso es completamente distinto, señores magistrados. Y le agradezco a la defensa que lo haya traído a colación. En el caso de Coteva, en el cual hasta el día de hoy la que habla también participaba en el juicio oral en forma de interconsulta, debo de señalar que en ese caso era diferente, porque el señor Alejandro Toledo, cuando se encontraba en Estados Unidos, estaba el pedido de extradición y ahí se conectaba al Google Meet, señores magistrados. Pero cuando es extraditado al Perú, es decir, cuando pisa territorio peruano, ya no quiere conectarse al Google Meet, ya no quiere participar en la audiencia ante la novela sana penal liquidadora. Y ahí, utilizando su derecho como extraditado, dice, no, ya no quiero participar de ese proceso. Tienen que pedir el procedimiento. Y se le reservó el proceso en ese sentido. Pero este caso es completamente diferente. Primero, básicamente, y lo más importante, es que el derecho que tiene el extraditado, como es el señor Belaúnde Locio, está salvado, porque el señor ha solicitado un acta de allanamiento en la cual se acoge de la pretensión. Y este hecho es de materia de conocimiento de esta sala penal colegiada en minoría por el doctor Contreras, que ya lo conoció previamente y que la defensa vuelve a reiterar su pedido con juegos de palabras. Simplemente eso. Si la Fiscalía Superior estuvo conforme en reservar el proceso de Alejandro Toledo en el caso de Coteva, evidentemente fue para no caer en arbitrariedad, porque nosotros la Fiscalía tenemos plenamente conocimiento, y lo saben también ustedes, señores magistrados, incluso más que quien habla, que la extradición es un derecho del extraditado y que no podemos ir en contra de los tratados internacionales suscritos por el Perú y en este caso del Estado boliviano. Por estas consideraciones, señores magistrados, esta Fiscalía Superior solicita se confirme la resolución judicial 21 que declaró improcedente el recurso de apelación de la resolución 20. ¿Y por qué, señores magistrados? Por los fundamentos y consideraciones anteriormente señalados y porque no es una incidencia que ponga fin a la instancia para hacer reconocimiento por intermedio de un recurso de apelación. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Muy bien, antes de correr el derecho a
réplica de la defensa, quiero centrar algo. De acuerdo a lo vertido, la resolución número 21 no está en cuestión en esta audiencia, ni podría ser, porque la resolución número 21 fue materia de un recurso de queja y que el colegiado en su momento declaró fundada la queja, por eso que estamos en este momento viendo la apelación. Estrictamente vamos a referirnos a la resolución número 20 que ha sido mención. ¿Ya? Entonces solamente a ello y lo que han señalado las partes. Entonces ahora sí tiene derecho, doctor Cubas. Doctor Cubas, tiene derecho usted 3 minutos para la réplica. Muchas gracias, señor director de debates. Decir que la extradición no es un derecho de la persona. La extradición es un mecanismo por el cual el país requirente quiere ejercer su jurisdicción de procesar a una persona. No, la extradición no es un derecho. Entonces, ahí estamos equivocándolo. La extradición es una facultad, una potestad que ejerce el Estado para poder ejercer jurisdicción. Y lo que no se cumple en este caso es que el Estado peruano, en cumplimiento de estos convenios, no tiene la jurisdicción, ¿no? Y esto de acá no ha sido explicado por parte del juzgado penal colegiado, no ha dicho por qué en este caso hay una excepción, porque en este caso sí pueden estar juzgando a una persona pese a que no haya una autorización. Ahora, dice la Fiscalía que el señor Belaúnde Locio se ha allanado, ¿no? Y a este proceso. Lo cierto es que el magistrado Bengoa Valdeiglesias, que dictó el voto en minoría, se refirió a este asunto y nosotros también estamos de acuerdo con su posición. Y lo que dijo él es lo siguiente, y ustedes lo tienen ahí transcrito también el voto en minoría, que se nos ha corrido también traslado, que está la transcripción. Dice, si bien es cierto se argumenta que existe un sometimiento, es lo que dice el magistrado, este sometimiento se encuentra dentro de un trámite que aún se encuentra inconcluso, en el cual no existe pronunciamiento autoritativo. Es decir, en la discusión que van a tener en Bolivia respecto a si en este caso corresponde o no corresponde la extradición, se va a tomar en cuenta también el allanamiento del señor Belaúnde Locio. Es allá, en ese país, donde esto puede en ese momento verse no como una causal de improcedencia de la extradición, o puede tomarse en cuenta. Eso se va a tomar en cuenta en el procedimiento en Bolivia. Lo que se está queriendo acá es saltar una formalidad, una necesidad, algo mandatorio que señala el convenio. Y eso es lo que no puede pasar, porque si no, muchos extraditados, de repente llegando a acuerdos con fiscalía, todo el mundo renunciaría a esto y lo que se está teniendo el problema acá es el de la jurisdicción. Nadie puede disponer de la jurisdicción. Ese es el principio de juez natural. Ese es el debido proceso. Eso no es algo que de las partes puedan disponer. Eso es lo que quiero que quede claro por ese lado. En relación al caso Alejandro Toledo, que la señora fiscal también está refiriendo, es exactamente el mismo caso, solamente que no se ha indicado a inicio del juicio, sino se está indicando a mitad del juicio. Ahora, ¿cuál fue el pedido que hizo la defensa a inicio de este juicio también? No fue un pedido de reserva, señora fiscal, fue un pedido de exclusión. Y yo considero, yo soy un abogado distinto, que ese pedido no estaba correcto, porque excluir a una persona del juzgamiento es archivarle definitivamente los actuados. Excluir a una persona es excluirlo por nebis in idem, excluirlo por extinción de la acción penal, y eso no es el caso. Este caso es un caso claramente de la reserva del juzgamiento, es el caso como cuando hay un contumaz que no está, se le reserva el juzgamiento hasta que sea habido, solo que esto no está, digámoslo así, establecido taxativamente en la norma. Por eso es que la defensa en su momento, la que me antecedió, postuló una suspensión buscando esta figura del artículo 360 del Código Procesal Penal. Pero lo cierto es que ustedes claramente pueden ver que no se está cumpliendo el convenio y que al señor Belaúnde no se le ha ampliado este caso para poder ser juzgado y que la sala en su momento y el juez de investigación preparatoria estuvieron de acuerdo que en etapa intermedia todavía no había discusión de la violación del convenio, pero estando en juicio oral, conforme ellos lo han dicho, ya es una cosa distinta. La pregunta es, ¿vamos a permitir que esto se esté violando? ¿A quién afecta? Dice la Fiscalía, a la defensa en Nadine Heredia no le afecta. Yo creo que un tema de nulidad absoluta y de cumplimiento del debido proceso puede afectar a cualquier parte, porque si acaba el proceso penal y absuelven a mi patrocinada, se puede alegar nulidad absoluta. Todos podemos vernos perjudicados. A la inversa también, acaba el proceso, se condena a mi patrocinada, se puede alegar nulidad absoluta.
El tema es que no haya nulidades en el procedimiento. Eso es lo que se quiere, ¿no? Más allá de estrategias procesales. Bien, concluya, señor abogado. Doctor, yo insisto en que en este caso es un caso que debe de reservarse el juzgamiento y con un mejor criterio solicitamos que así lo hagan. Muy bien, derecho dúplica de la señorita fiscal. Sí, señores magistrados, brevemente, para no caer en repeticiones, la posición del Ministerio Público está clara, no habría ninguna vulneración de ningún derecho, mucho menos el derecho de juez predeterminado por ley, ni afectaciones. Afectaciones acarrearía al juicio oral si caeríamos en la nulidad o en la revocación, como pretende ahora la defensa, cambiando completamente el contexto de su recurso de apelación, dado oralmente en la audiencia de fecha de 5 de septiembre del año 2022. Señores magistrados, tampoco consideramos que sean los casos de Coteva igual que este, porque como vuelvo a señalar, el señor Alejandro Toledo no ha brindado su disposición para colaborar y para presentarse al juicio oral, distinto del caso del señor Belaúnde Locio, quien a todas las audiencias de juicio oral se ha presentado y desea dilucidar su situación jurídica. Básicamente, esa es la postura del Ministerio Público. Señores magistrados, le agradezco el tiempo. Muy bien, vamos a hacer algunas precisiones nada más. Señorita fiscal, usted ha señalado de que el procesado Belaúnde Locio se ha allanado a la extradición. ¿Cuál Sí, es el efecto del allanamiento de la extradición en el proceso? Simplificar los trámites, señores magistrados. Ustedes tienen conocimiento que hacer un mecanismo de cooperación judicial internacional es un trámite un poco engorroso en relación a que falta todavía la autorización del Estado boliviano. Y no solamente del caso del señor Belaúnde Locio, sino de otros acusados también. En este caso no. Pero en el caso del señor Belaúnde Locio se le ha ampliado la extradición. Pero él, al brindar su allanamiento a través de un acta brindada en 2017 y de que, de hecho, la defensa tiene pleno conocimiento, se ha producido la extradición simplificada, ¿no? Que señala la normatividad, en la cual el paso es netamente un paso procesal, ¿no? Que estamos a la espera de ello. Y evidentemente el estadio del juicio oral en que nos encontramos, estamos en fases de peritos, evidentemente, y por la complejidad del caso, será mínimo, calcula esta Fiscalía Superior, 1 año aproximadamente que durará el proceso, por el cual es el tiempo suficiente para que esté ya resuelta esa situación jurídica del señor Belaúnde Locio, más aún que él se ha allanado al pedido de ampliación de la Fiscalía. Muy bien. Respecto a ello, señor abogado, ¿algún comentario? Muchas gracias, señor magistrado. Nos ratificamos en que ese allanamiento no tiene el efecto jurídico que señala la Fiscalía. Este pedido ya se encuentra en la República de Bolivia a nivel de su autoridad competente, que es la Corte Suprema, y ahí se verá, en todo caso, qué efecto jurídico puede tener un allanamiento de la persona a ser extraditada para este caso. Pero aquí en el Perú no se puede saltar el paso de la jurisdicción, si no los convenios no tendrían sentido de esa manera. Muy bien. Y la última pregunta, señorita fiscal, ¿en algún otro caso que usted conoce o el Ministerio Público lleva, se ha determinado de que no habiendo una resolución autoritativa del país, en este caso Bolivia, en un juicio oral, que se continúe el juicio oral hasta esperar que recién resuelva más adelante el Estado boliviano? ¿Hay algún otro antecedente o no? Que tenga conocimiento no, señor magistrado, pero como le vuelvo a repetir, la situación del señor Belaúnde Locio es atípica, digámoslo, ¿no? Porque el señor Belaúnde Locio, a pesar de haber sido detenido en el país de Bolivia, al ser intervenido por las autoridades peruanas, ha sometido su allanamiento a la extradición, que es un trámite netamente administrativo y en beneficio de él, es el derecho de que él goza. Y él lo que quiere es dilucidar los hechos y participar del juicio, y que otra defensa de otro investigado, de otra acusada, pretenda que este acusado no declare o no participe en el juicio. Peor aún, señores magistrados, querían en un primer momento la nulidad del juicio oral, sí sería caer en arbitrariedad y sí sería violatorio de derechos. Muy bien. Traslado al señor abogado sobre lo mismo. Muchas gracias. Es importante señalar que nuestro pedido no tiene nada que ver con que se suspenda el juicio para todos los acusados o que se quiebre el mismo, ¿no? Eso no ha sido parte del pedido, es solamente evitar nulidades posteriores.
El señor Belaún del Ocio no ha querido declarar, él ha guardado silencio, inclusive acá no se le está tampoco diciendo que no se quiere que declare, ¿no? O sea, eso lo tenemos, los que estamos participando del juicio lo sabemos. Señor magistrado, por lo demás nos ratificamos en la postura que hemos señalado y consideramos que no conocemos ningún otro caso donde no se reserve el juzgamiento y se espere a que llegue una autorización de extradición. Eso consideramos que es algo sui generis que está pasando y que si nosotros no lo pusiéramos en conocimiento, cualquier juez, inclusive juez de apelación en una segunda instancia, en el caso de fondo, podría advertirlo de oficio. Entonces, ¿cómo no advertirlo nosotros para que se tome debida medida de las cosas? Eso sería todo. Muy bien. Doctora, si pidió el uso de la palabra, ya no. Sí, señor magistrado, brevemente también para señalar a la defensa. Quizás en no tiene conocimiento o no se ha percatado, pero en la primera audiencia, la audiencia de primera instancia del 5 de septiembre del 2022, en todo momento lo que solicitó la defensa de la acusada Nadine Heredia era la nulidad del juicio oral, la nulidad de todos los actos de participación del señor Belaún del Ocio. El señor Belaún del Ocio, como acusado que es, tiene el derecho también a guardar silencio o no. Esa es parte de su estrategia de defensa. El Ministerio Público no tiene opinión ahí, ¿no? Nosotros somos titulares de la acción penal y no podemos intervenir, ni catalogar, ni decir nada de relaciones a la defensa. Y segundo y último punto, señor magistrado, la extradición, ¿cuál es el objetivo? Es que una persona sea condenada o sea absuelta. Y lo que el señor Belaún del Ocio se ha sometido a esta extradición simplificada es para su juzgamiento. Y sí, hasta antes de la condena. Ya lo señalado. Sí, eso nada más, señor magistrado. Muy bien. Por el derecho que tiene la defensa, finalmente. Sí, lo que es materia de evaluación en esta audiencia es la apelación que hicimos, no el pedido original que el doctor Nakazaki en su momento incoó en la audiencia del 5 de septiembre, sino la apelación que él hizo, y en la apelación... Sí, eso es claro, señor abogado. Y en la apelación no se hizo ningún señalamiento, y es importante decirlo, a que se declare nulo el juicio o que no continúe para los demás. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna pretensión acá, digamos, escondida de parte de la defensa. Estamos siendo claros desde la primera participación, que es únicamente en relación al señor Belaún del Ocio. Muy bien, ahora sí, doctor Medina, ¿alguna pregunta para las partes? Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, a la defensa técnica, lo primero que quiero tener claro, doctor Cubas, es cuál es su pretensión impugnatoria concreta. Se ha hablado aquí que en un primer momento creo que se había solicitado la suspensión del juzgamiento, luego también se ha hablado de la reserva del proceso, inclusive se ha mencionado hasta la exclusión del juzgamiento, pero me parece en una anterior oportunidad. Entonces, finalmente, y eso no lo he escuchado, ¿qué es lo que usted pretende que este tribunal declare, doctor Cubas? Le agradezco la pregunta, señor magistrado. Nosotros también hemos recibido una apelación hecha por un colega distinto a nosotros y hemos tratado de darle virtualidad para poder explicarla y sustentarla. La exclusión es una figura que no se ha planteado ni por escrito ni oralmente, porque eso se planteó a inicio de juicio. Doctor Cubas, concreto, ¿qué es lo que está usted pidiendo que este tribunal declare como consecuencia de su recurso? Sí, doctor, le explicaba ese antecedente para no equivocar las pretensiones, ¿no? Exclusión no es lo que pedimos. La solicitud que se hizo es que se suspenda el juzgamiento para esta persona. Consideramos que de manera natural esto debe ser reconducido a que se le reserve el juzgamiento. Y esto no es una infracción, porque usted está queriendo que el tribunal de primera instancia sea respetuoso del debido proceso, ¿verdad? Eso entiendo que está usted tratando de cautelar. Precisamente uno de los principios del debido proceso es congruencia. Ustedes, a través de otro abogado, al parecer, lo que se solicitó es la suspensión. Y luego, en sede de apelación, usted reconduce y pretende ahora ya no la suspensión, sino la reserva. Entonces, eso le pregunto, ¿no es una infracción al debido proceso? No, señor magistrado, los jueces conocen de derecho, ¿no? Y de oficio ustedes, al escuchar los temas de fondo en este caso, podrían ordenar la reserva del juzgamiento, que es finalmente lo que pasó en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? La suspensión que se ha pedido en su momento es aludiendo al artículo 360 del Código Procesal Penal,
nosotros hemos encontrado ahí la justificación legal, pero por encima de todo, y eso está legado también en la apelación, es el cumplimiento del artículo 13 del convenio. Para nosotros no hay otro camino que el señor no sea juzgado en este momento hasta la autorización de Bolivia. ¿Cómo le vamos a llamar al instituto procesal? Es una pregunta muy interesante para cualquier jurista. ¿Suspender el juicio? ¿Por cuánto tiempo? 8 días, que es lo que dice la norma, pero después de 8 días va a tener que continuar el juicio para los demás, porque si no se quiebra el juicio, y ese no es el interés de la defensa. Entonces, ¿qué cosa no va a quebrar a nadie más? Es la reserva de la persona. Eso sería. Claro, usted lo dice, el tribunal conoce el derecho y finalmente resolverá conforme a él, sino la inquietud mía es, si se solicita una cosa en sede de instancia, luego en sede de apelación podemos solicitar otra, allí lo dejo también, ¿ya? Sobre esto, Ministerio Público, ¿desea intervenir? Sí, señor magistrado, tal como usted lo ha señalado, ¿no? Este tribunal de segunda instancia es un tribunal de apelación, en el cual no van a realizar ustedes, señores magistrados, disculpen, una nueva reevaluación del pedido de la defensa, sino simplemente determinar si hay un error, una revocatoria, o hay un vicio para que sea una nulidad. Y vemos, evidentemente, señor magistrado, que no hay congruencia en el pedido de la resolución de apelación con lo sustentado en la audiencia. Ya ha sido advertido por usted, señor magistrado, más de ello ahondar, más que ustedes, lo que ustedes mismos saben, me parece ya innecesario. Pero coincido plenamente con usted, señor magistrado, y le agradezco la oportunidad de hablar. Gracias, doctora. Una segunda inquietud a la defensa técnica, doctor Cubas. Se ha hablado de 3 casos por los cuales el señor Belaúnde Locio fue extraditado. Se ha hablado de un 4º caso por el cual no se habría concedido esa extradición. La pregunta es, doctor, en el acto de juicio oral que se está llevando a cabo en primera instancia, ¿cuál de estos casos se está viendo? ¿Solo este 4º caso o también los otros 3 casos anteriores? Sí, únicamente el 4º caso que no tiene la autorización. Únicamente el 4º caso, correcto. Sí. ¿Es conforme, doctora Garavito? Sí, señor magistrado, hay un pedido de ampliación, ¿no? Como señalé. Muy bien. Y una última inquietud, doctor Cubas. En realidad yo veo que esta incidencia se trata de un cuestionamiento reiterativo a la validez del juzgamiento de una tercera persona. Esto es del acusado Belaúnde Locio. Y esto podría llevarme a presumir, y lo digo en condicional, doctor Cuba, que estaríamos frente a una maniobra dilatoria de parte de su defensa. En ese sentido, para no incurrir tal vez en esa presunción, explíqueme por favor la legitimidad procesal, ¿no?, entendida como la posición habilitante de su patrocinada, tanto para solicitar la suspensión del juzgamiento, ahora la reserva del juzgamiento del referido acusado, como también para postular esta pretensión impugnatoria que nos han traído esta tarde. Finalmente, ¿cuál sería el agravio que le estaría causando la resolución apelada a su patrocinada? Finalmente usted dice, bueno, puede haber nulidad. Bueno, habrá nulidad, pues, pero del juzgamiento exclusivamente de Belaúnde Locio, porque allí estaría el problema, ¿no? Por favor, explíqueme su legitimidad procesal para haber postulado este pedido, como lo han llamado, creo, sui generis, de reserva ahora, o suspensión en aquel momento, y ahora reserva del proceso. Doctor Cubas. Muchas gracias, señor magistrado. Sin duda es un pedido sui generis, y eso creo que lo tenemos que admitir. Es un pedido sui generis porque la reserva está prevista para casos de contumacia. Parecería que faltaría algunos supuestos en la norma, ¿no? Lo importante acá es que ha entrado el convenio a regir porque es norma nacional, y el convenio dice que no se puede juzgar a una persona cuando no se ha cumplido este requisito, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué cosa hace el legislador nacional respecto a esa prohibición, ¿no?, de la norma del convenio? Consideramos nosotros que nosotros tenemos que estar tratando de calzar estos pedidos de esta manera que lo estamos haciendo. Considero yo que el más correcto es la reserva, ¿no? Y es por eso que lo hago ahora. Ahora, ante la pregunta que me hace respecto a la legitimidad,
Nosotros, quise hacer ese preámbulo un poco para que me da la oportunidad también de hablar. La legitimidad, sin duda, nosotros también en su momento le hemos dado vueltas al respecto, pero consideramos que es de interés de todas las partes que una nulidad absoluta no se presente en un juzgamiento, porque, y ya hemos tenido otros casos también, donde no seas, por ejemplo, no se sigue un procedimiento adecuado, una conclusión anticipada de juicio, pero todas las partes terminan alegando eso al final de la sentencia, cuando es algo que se podría decir que solamente es referente a la persona que se conformó, pero al final del día el juzgamiento es uno solo y la nulidad absoluta puede afectar a todos. Nosotros queremos evitar eso. Y como bien dice usted, eso podría ser debatible, pero en el debate tenemos que buscar a nosotros lo más apropiado para el derecho de defensa. Claro, porque, a ver, pongámonos ya en una eventualidad que ya se produjo el juzgamiento y se le absuelva al señor Belaúnde Locio. Y él no va a cuestionar, va a decir, bien, gracias, ¿no? Chévere, ya concluimos, se acabó. Claro, si se le condena, ahí sí diría, oh, un momentito, ¿no? Nulidad, porque no se me respetó, ¿no? El debido proceso. Y por eso yo no comparto mucho el tema que plantea el Ministerio Público respecto de que el procesado habría renunciado al derecho que tiene y continuemos nada más, ¿no? No, porque hay derechos irrenunciables, ¿no? Si el procesado renuncia al derecho de defensa, no le vamos a decir, bueno, pues ya no vengas con abogado, no, estamos en el deber de proveerle una defensa letrada, ¿verdad? Entonces, lo que no termino de entender, pues, si el propio Belaúnde Locio está dejando de lado este derecho, porque él es el que estaría habilitado, ¿verdad? Él es el que tendría legitimidad para decir, oye, a mí no me extraditaron por este juicio al cual me están sometiendo, a este caso que me están sometiendo, ¿no? Pero él no dice nada. Y sin embargo, una tercera persona, un tercer acusado, que sería su patrocinada, convirtiéndose casi en abogado de él, plantea este pedido. Por eso yo le digo al principio, liminarmente puedo entender que esta es una maniobra dilatoria, por eso quería terminar de entender si es que de alguna manera se presentaría acá una legitimidad extraordinaria, ¿no? Algún supuesto, alguna norma que le autorice a su patrocinada a postular esta incidencia. Si puede concluir brevemente, doctor Cubas, para escuchar también al Ministerio Público. Sí, bueno, sin duda no es una maniobra dilatoria porque no ha paralizado en nada el juzgamiento, ¿no? Eso no ha tenido ese efecto. Y en relación a alguna legitimación extraordinaria, que es un término muy interesante que está utilizando, consideramos que igual el juzgamiento es finalmente una conexión de diversos casos penales a diversas personas y por diversos delitos. Pero sin duda hay una interrelación en la imputación de todas las personas, incluida la patrocinada con el señor Belaúnde Locio. En ese sentido, considero que para curarnos en salud tenemos que evitar cualquier tipo de nulidad futura. Muchas gracias, doctor Cubas. Doctora Garavito, por favor, si puede... Sí, señor magistrado. Evidentemente, también el Ministerio Público advierte que la defensa técnica del investigador no tiene legitimidad para presentar ese recurso, no le ha agraviado ningún derecho y mucho menos está en salvaguarda de la nulidad del proceso, porque lo que postularon y lo que postulan desde la etapa intermedia, como también ha señalado la defensa, es la nulidad, la suspensión del juzgamiento, como quieran ellos denominar. En el caso de Alejandro Toledo, que vuelve a reiterar la defensa, tengo que señalar que es distinto porque el señor Alejandro Toledo simplemente no quiso participar y el Ministerio Público ahí no va a obligar. Gracias. En este caso, es clara la posición del Ministerio Público y no quiero caer en repeticiones, señor magistrado. Sí, por eso le pedía ya concluir porque ya me doy por satisfecho con su intervención. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muy bien, doctora Guillén, ¿alguna pregunta a las partes? No tengo ninguna pregunta, señor director de debates. Gracias. Muy bien, entonces ha sido ampliamente debatido esto y esto es bueno para el tribunal va a pasar a deliberar en su momento y esto ha sido grabado en audio y video, se va a culminar la audiencia siendo las 4 de la tarde con 3 minutos y se le va a comunicar oportunamente a la decisión de este tribunal. Con lo que se da por concluida la presente audiencia, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes.